Muy Bueno, bien. amigos, entramos en materia aquí local. Voy primero a compartir con ustedes lo que dijo ayer el reporte de epidemiología del Ministerio de Salud en cuanto al comportamiento de la COVID-19 en Panamá. Se reportaron 147.667 casos positivos, 2.881 fallecidos, 126.746 recuperados y 772.702 personas. Aquí el día de ayer se reportaron 9 fallecidos en las últimas 24 horas. Vamos a entrar en la materia política porque realmente se dice que Panamá no es un país pobre, sino que es un país que han empobrecido los políticos, los políticos inescrupulosos, por supuesto, ¿no? Que han hecho que han mordido los recursos económicos del país en su propio beneficio. Pero hay cosas que a veces me ponen a pensar de que algunos miembros de la clase política viven en una burbuja de incoherencia total. Ayer trascendió que la Contraloría General de la Nación desestimó entregar copia de la auditoría de la planilla 172, conocida como la planilla del cashback, porque dice que la evaluación, dice la Contraloría, no ha concluido y es de carácter confidencial y que esa petición es violatoria de la actual ley de transparencia. Me parece a mí un poco alucinante y kafkiano esto que ha ocurrido. Lo pongo sobre la mesa aquí de los participantes. En el mismo contexto, primero, la buena noticia es que continúa la reducción de letalidad, la disminución de la cantidad de personas fallecidas diariamente. 9 personas lamentablemente murieron ayer, pero eso es mejor que las 41 que morían al día en junio, lo que significa que nuestro sistema de salud está manejando con muy buenos resultados en comparación con hace unos meses. Eso es un indicio de que a pesar de las amenazas del ministro de Salud, no se requiere nuevamente cerrar la economía, que tendrá otros efectos. A eso, sumado al insulto que es el comunicado de la Contraloría y que están hablando como decía George Orwell en 1984, en que dicen lo contrario de la verdad y dicen que es la verdad. La ley de transparencia se creó para poder pedir los informes que se han solicitado sobre el manejo de las planillas, por ejemplo, y cualquier informe que cumpla con esa solicitud no puede ir en contra de la ley de transparencia. Así que no entiendo quién redactó ese texto de la Contraloría, pero es un desacierto y es un insulto. Pero quiero agregar, para soltar la guitarra, el comunicado de los gremios empresariales que desisten de participar en una mesa de trabajo que ni es mesa ni es de trabajo, en la medida de que no concurren los ministros para lograr acuerdos que reactiven la economía. Para que a uno le diga el ministro de Salud por televisión, pórtense bien o les vuelvo a cerrar la economía, no hay que formar parte de ninguna mesa. Y ahora reaccionar algunos funcionarios del gobierno a la carta de los gremios empresariales, acusándolos de querer cogobernar, es otro insulto, porque ningún empresario serio, de esos que viven de su trabajo y no de los favores que le saquen a los gobernantes de turno, le interesa participar en una mesa de trabajo donde no se trabaja. Lo que ellos quieren no es cogobernar, es ser bien gobernados. Y ese tipo de actitudes no demuestran un buen gobierno. Ahora, pero Guillermo, permiso. También se puede dar el caso de que el Contralor de la República está hospitalizado. Eso. O sea, eso quiere decir que no es una posición del Contralor. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento tuyo y lo que son las mesas de trabajo. Porque las mesas de trabajo no son mesas para pedir favores, como pasa en la Asamblea. Que todos los diputados, y tú fuiste diputado, Milton, quieren estar en la comisión de presupuestos, porque allí es la casa del jabonero, allí llegan todos los ministros, y entonces es un lugar expedito para pedir favores. Entonces, esos vicios de la democracia debemos combatirlos.
Yo insisto, Rubén, aquí lo que pasa es que, insisto, una palabra que yo aplico mucho, que continúa la competencia de disparates aquí en este país con este gobierno. Esto, lo que ha dicho la Contraloría, realmente a mí, hay un dicho que dice que si Kafka hubiera nacido en Panamá, hubiera sido un escritor costumbrista, ¿ok? Porque realmente aquí todas las especulaciones, todas las dudas, pretenden siempre confundir a la opinión pública. La ley de transparencia es muy clara, rindan cuenta, punto. No hay más nada que decir, rindan cuenta. Camila. Sí, bueno, con el tema de la ausencia del contralor, para eso existe, o sea, existe un subcontralor o vice, no sé cómo se llama, pero existe un número 2. Y la institución debe seguir, pueden organizar fiestas y pindines ahí en la institución, así que no veo por qué no pueden organizarse entre ellos para hacer una auditoría. O sea, la ausencia de la cabeza de la institución no excusa, o sea, no es una razón, me parece a mí, para este tipo de comunicados. Alguien dio la orden, alguien la dio. Otra noticia. Entonces, o sea, lo que quería decir con ese tema es que alguien, o sea, alguna autoridad dentro de esa institución dio la orden y esa persona es la que debe hacerse responsable. Con el tema del contenido del comunicado, es que es inverosímil, o sea, ¿cómo ser transparente viola la ley de transparencia? Aparte de que lo que se está pidiendo es información básica. Se está pidiendo quién es la gente y qué función cumple. No se está pidiendo su detalle de su cuenta bancaria. ¿Me explico? O sea, no hay razón, no hay justificación para que la controle. Y, o sea, tampoco que son funcionarios de seguridad nacional del Estado que requieren algún tipo de protección. O sea, son gente que trabaja en la asamblea y no, o sea, no hay justificación alguna para que no se libere esa información que la Contraloría tiene, porque la Contraloría es la que firma ese cheque, así que la Contraloría la tiene. Bueno, yo quería participar, Guillermo, porque la Contraloría, en época de la antigua democracia, antes de la dictadura, de la llamada dictadura, la Contraloría fue una institución modelo. La estadística y censo, los censos de Panamá eran bien hechos. Después se dañó. ¿Te acuerdas que hicimos un censo que no sirvió para nada? Porque ni siquiera pudieron diseñar un buen censo. La Contraloría ha ido depreciándose en el tiempo. Estadística y censo era un lujo en Panamá, que le ayudaba a todos los economistas y a todos los investigadores a manejar bien sus pronósticos sobre el desarrollo de las diferentes actividades de Panamá. Oiga, y eso que estaba integrado por funcionarios comunistas, ¿verdad, Rubén? Sí, bueno, Gerardo González fue de izquierda. Eran de izquierda. Gerardo González, sí. Eran de izquierda. No, bueno, los camaradas son buenos manejando el poder. Los que no son buenos son manejando empresas. Ya ellos demostraron que no son tan puritanos cuando han tenido poder y hay muchos hechos que lo comprueban. Pero la Contraloría de verdad, Guillermo, fue un ejemplo en la época de la llamada democracia antes del proceso. Que por cierto es importante recordar que no tenemos, que el censo de este año no se pudo realizar y que todavía no conocemos la fecha y que no tuvo nada que ver con pandemia. No se hizo porque hubo un problema como con el papel o la tinta, ¿no? O sea, fue un tema administrativo, por lo que se tuvo que cancelar el censo de este año, que fue, o sea, esa decisión representa un serio problema para nuestro país, porque el censo es absolutamente necesario no solo para las empresas, sino también para la planificación de las políticas públicas. O sea, aquí estamos tomando decisiones sin un censo que nos den, porque para como el de 2010 no es confiable. En Panamá ni siquiera sabemos cuánta gente hay. No tenemos un número fiable de nuestra población. Se basa en proyecciones y no se puede planificar ni política pública, ni las empresas pueden tomar cierto tipo de decisiones con la incertidumbre de la información básica de nuestro país. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Oiga, cuando yo escucho algunos comunicados del gobierno, llego a pensar que Panamá es el país del absurdo, porque el contenido de este comunicado de Contraloría realmente yo no puedo entenderlo. O sea, es otro capítulo más de la tragicomedia que estamos viviendo nosotros en este país y me da muchísima pena decir.
pretender enmascarar una situación como es este famoso cashback que se dio con los diputados de la República en cuanto a la planilla 172, que no se ha rendido cuenta, y decir que eso va a conspirar contra, que dar la información conspira contra la ley de transparencia, eso para mi juicio no tiene perdón de Dios y es inaceptable. Pero tú hablabas, Milton, acerca de la posición de los grupos empresariales de la empresa privada, y Camila quería ampliar sobre eso. Diga, Camila. Sí, ya tengo aquí el comunicado enfrente y en ellos señalan varias cosas. ¿Cuál comunicado? El comunicado de los gremios empresariales incluye CAPAC, CONEP, Cámara de Comercio, Sindicatos Industriales y APEDE. Ajá. Y lo que ellos expresan en el comunicado es que se reservan el derecho de no seguir acudiendo a las mesas de trabajo, las reuniones que tenían los lunes, porque dicen que, y aquí estoy citando, la participación de los ministros se ha limitado a muy pocas reuniones. Además, un poco más abajo, también cito, que denuncian que estas reuniones se han convertido en monólogos en la que las autoridades comparten la información nada más que quieren, que nada más quieren compartir y, o sea, que no hay un verdadero intercambio. O sea, básicamente dicen que las reuniones son inútiles. Eso no es una cita, ese es mi resumen del comunicado, que dicen: no vamos a seguir atendiendo mientras ustedes no hagan nada. Ahora, sea cual sea la posición de los oyentes particulares sobre el involucramiento o no que debe tener la empresa privada, yo creo que todos podemos coincidir en que es muy importante en estos momentos de incertidumbre económica y que se está tratando de empujar una reactivación y que se está tratando de frenar un aumento en el desempleo que se tenía proyectado que para fin de año fuera del 25%. Más allá de las posiciones que la gente pueda tener en la empresa privada, yo creo que sí es algo básico que ellos deben tener información actualizada e importante para poder tomar decisiones. O sea, yo creo que todos vamos a coincidir en eso, más allá de las posiciones ideológicas o lo que uno crea de la empresa privada. Mira, Y que es algo que ha ocurrido reiteradamente, que parece ser una estrategia del gobierno, convocar a diálogos y a diálogos y a diálogos y a diálogos, y a veces lo llaman una mesa de trabajo y otras veces regresan a la palabra diálogo, que no tienen consecuencias o que no tienen resultados medibles o que valgan la pena. Es una manera de desactivar la protesta, es una manera de desactivar el conflicto sin ofrecer soluciones. Y yo creo que es importante que el gobierno ya vaya dejando su estrategia atrás, porque se lo va a comer el tigre. Son estrategias, yo diría que decimonónicas del siglo XVIII, a mi juicio. Son prácticas que funcionaron en los años 60, 70, 80, cuidado que hasta los 90. En 2020 es muy difícil continuar con el manoseo de la verdad, pero sobre todo con hacerle frente. Mire, estamos frente a una crisis planetaria. Esto no es cualquier cosa lo que estamos viviendo. Está afectada la economía y la parte sanitaria del mundo y obviamente de los panameños. Yo quiero hacer un llamado al sentido común, pero sobre todo a la responsabilidad que tienen quienes nos gobiernan. Que lo que dice la empresa privada, que los ministros estén implantando un monólogo. No, que no van. Lo que dicen es que no están participando y que las reuniones se vuelven monólogos. Yo voy a hacer un llamado de esta manera. Mira, yo escuché ayer al presidente de la República, el señor Cortizo, Laurentino Cortizo Cohen, hizo un llamado a la calma de los panameños ante el incremento de las fuertes lluvias y el huracán Iota. Ok, me parece muy bien, pero ¿sabe qué? Debe hacer un llamado a los ministros también, a que se preocupen por atender escuchar la opinión de la empresa privada, el sector privado. ¿Saben por qué? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos al ministro Alexander o al ministro de Comercio e Industrias? Ni el ministro, ¿cuándo fue la última vez que alguien aquí escuchó al ministro del MEF o al ministro del MISI? Que son las dos principales autoridades que tienen que ver con la reactivación económica. A eso me refiero. O al director de ANPYME. ¿Quién ha escuchado al director de ANPYME últimamente? Aquí lo que estamos viendo, estamos nosotros frente a lo que se denomina un presidencialismo que tiene problemas auditivos, no está escuchando realmente lo que la empresa privada tiene que decirle, que es mucho, pero participar en conjunto, en comunión, la empresa privada con el gobierno para este
tipo de objetivo o propósito ineludible para todos los panameños, no únicamente para el gobierno. Diga, don Milton. Mira, había un líder aquí en Panamá que inspiró por lo menos a un partido político que decía: el que más consulta menos se equivoca. ¿Quién fue? Eso lo dijo Omar Torrijos, que es la figura inspiradora del partido PRD que gobierna hoy en día. Hablaban del método torrijista. Usted ha oído la frase, el método torrijista. El método torrijista es la consulta. Eso es lo que significa el método torrijista. Cuando tú convocas a una mesa de trabajo para escuchar, no estás obligado a ceder a todo lo que te digan. Tú simplemente sí estás obligado a escuchar o a clausurar la mesa. Lo que no puedes es dejar la mesa abierta y no ir a escuchar. Tú puedes explicar en la mesa por qué la idea que te están dando no funciona. O no tienes que hacerlo y luego decides otra cosa. Pero tienes que justificar tu decisión como gobernante para que la gente vuelva a ir a tus consultas y te siga dando retroalimentación. Eso que se está haciendo con el sector privado, sea empresarial o laboral o profesional, es lo que luego otros consultores te cobran cientos de miles o millones de dólares para darte una solución. Aquí a lo sumo te cuesta el café. Entonces, no seas irrespetuoso con la sociedad que tienes que gobernar. O los escuchas o clausuras la consulta, pero no los sigues convocando y no participa en los ministros que están convocando a tal diálogo. Y mucho menos, y con esto termino, esos ministros dejan en feo a su presidente que ordenó la convocatoria de la mesa. Es un irrespeto a la figura del presidente que un ministro o varios ministros no vayan a una consulta que el presidente ordenó porque desautorizan a la máxima figura del Poder Ejecutivo. Murga, hay que respaldar las palabras con hechos. Aquí hay que comenzar ya a que el gabinete sea más proactivo y participe en esta situación que nos afecta a todos, ¿no? Bueno, y tenemos un Estado que lo hemos complicado cada vez más. A mí me gustaría escuchar la versión de Camila sobre eso. O sea, todos los días inventamos una nueva institución y nuevos ministerios. Y eso ha engordado al Estado y lo ha hecho ineficiente, porque ya tú no sabes cuál es las funciones de un ministro, porque le crean instituciones por otro lado y reparten las responsabilidades y las obligaciones que confunden totalmente al ciudadano, Guillermo. Tenemos un Estado totalmente gordo, obeso, no se puede mover, no se puede mover. Y yo voy a dar un ejemplo. Chichorro Carles llegó a ser ministro del Contralor. Y yo la primera vez que tuve una función pública, que fue en el 68, recién graduado de la escuela, yo era un inspector de cuarentena y empoderó. Y este ejemplo es brutal. Empezó a llegar en el 68 el Jumbo a Panamá, el Jumbo de Panamérica. El avión. Los inspectores de cuarentena teníamos poder. Yo con $125 me subí a un Jumbo que había venido sin el paquete sin el certificado de fumigación, porque se exigía que los aviones tenían que fumigarse antes de aterrizar en Panamá. Como no lo tenía, lo presentó, yo con mi corbatita le dije, no baja nadie, y no bajó nadie, y hasta que le fumigamos el avión a la Panamérica. Pero ese era el empoderamiento que tenía el funcionario, Camila, lo tenía. Y yo ganaba $125, pero la ley se cumplía y todo el mundo, y Panamá era bueno en sanidad. ¿Por qué? Porque se cumplían las leyes. Es que algo importante es que el Estado tiene un problema, ese que mencionábamos de que es mórbidamente obeso. Y
esto tiene diferentes soluciones. O una es que tiene que reducirse masivamente, lo cual causaría un problema de desempleo. O simplemente hay que entrenar a la gente y darle funciones, que fue, por ejemplo, eso lo hizo, yo leí un caso de Nigeria, de un gobernador que tenía un problema, y lo que hizo fue que creó programas nuevos y, o sea, a la gente la reasignó dentro del gobierno. Si había una persona que su trabajo era nada más clipsar papeles, se le entrenó para que hiciera otra cosa y se le asignó a un programa. O sea, hay tantas cosas que el Estado necesita hacer, tantos problemas que hay que resolver en este país, que dentro de todo simplemente estoy seguro que hay suficiente oficio para dar. Lo que pasa es que el Estado no solamente es obeso, sino que es ineficiente. Entonces, hay maneras de reasignar a la gente y darle funciones a mucha gente que no hace nada. Que digo, hay mucha gente que hace mucho, sí lo voy a decir, pero también hay mucha gente que hace nada o que hace muy poco, que no justifica su presencia en la planilla del Estado. Que se creen los suficientes, o sea, programas o se reasignen funciones para que sí tengan cosas y puedan aportar al desarrollo del país. O sea, alguna de las dos se tiene que hacer. Esas son las dos opciones que yo veo. Quiero cerrar este bloque haciendo un llamado a los ministros de Estado, como dijo Milton, y lo quiero repetir, Milton, permíteme, que están haciendo quedar mal al presidente de la República. ¿Ok? Y esa es una muestra incompetencia y frivolidad. Y es hora que repiensen bien que toda acción o inacción de los ministros repercute negativamente en el jefe, en la cabeza del Ejecutivo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Camila, ¿usted quiere decir algo? Sí, un oyente nos reporta que hay un enorme tranque en el área de los 4 Altos de Colón. Dice el oyente que al parecer los transportistas se lanzaron a la calle. Yo sí vi más temprano que había algún tipo de protesta en el área de Colón. No estoy segura si eran los transportistas u otro grupo, algunos residentes que tienen algún problema, pero sí hay una situación. Así que a nuestros oyentes en Colón, por favor, mantenga la calma en el tranque y busque las cuentas para saber dónde están los cierres y que puedan evitar esas calles. Hay lo que se llama la salud de la democracia. Una democracia debe ser robusta, saludable, debe tener cada uno de los jugadores, tienen que jugar a su rol. Yo quiero referirme a lo laxa que es muchas veces la justicia en Panamá. Miren, ustedes recuerdan la empresa española FCC, los escándalos que han precedido después que llegó a Panamá. Vemos, para poner un ejemplo nada más, el caso de la ciudad hospitalaria, que una ironía del destino. Hoy la necesitamos más que ayer. ¿Ok? Pero vamos a entrar en materia de la FCC. Ayer, el representante en Panamá de esta empresa española constructora había sido citado por la Fiscalía Especial Anticorrupción para que hiciera una declaración indagatoria por el presunto pago de coimas para hacerse con obras públicas del Estado panameño, obras públicas millonarias. Y este representante de FCC en Panamá ayer presentó una incapacidad médica y no fue indagado. Esta es una estrategia que yo entiendo que los abogados tienen que utilizar todos los recursos posibles. Oye, pero ya llega casi que a la morbosidad, la manera como se evade cumplir un requisito de esta naturaleza. Yo quería poner sobre la mesa esta situación. No, Panamá ha hecho... Estamos haciendo las reír de América Latina en cuanto al manejo de la corrupción. Díaz, Rubén. Panamá ha hecho el ridículo en el caso de Odebrecht y de FCC. Esos son casos comprobados. Entonces, ¿con qué autoridad tú vas y metes preso a un chinito que metió un pequeño contrabando o hizo alguna ilegalidad, o un pequeño comerciante, Guillermo? O sea, si FCC confesa y Odebrecht confeso ya, demostrado, que ellos hicieron, comprobado. O sea, estamos haciendo el ridículo. Aquí hay que... yo quisiera morir y irme tranquilo de Panamá, de que el país corrigió algunas cosas, pero eso es imperdonable, que en Panamá todavía estemos discutiendo que un abogado presente un certificado médico. Y eso es imperdonable.
Guillermo. Entonces, mira, lo más grave de esto, Rubén, lo más grave es que después de presentar uno o varios certificados médicos, la persona aparezca en redes sociales después de haberse hecho un masaje o después de haber inaugurado un gimnasio o después de haberse ido de pesca, con lo cual es evidente que la persona no padece de la condición de salud que sirvió de excusa para no concurrir a la citación del Ministerio Público, pero que el juez de la causa no revoque inmediatamente la excusa, es más grave todavía. O sea, esto parece que nos están haciendo una cámara escondida nacional de cómo se está burlando a la justicia desde Panamá, y el caso de FCC es el último, pero hay otros, ¿no? Por otra parte, recuerdo una frase de un abogado panameño que me decía que la diferencia entre el sistema anglosajón y el sistema latino, como es el nuestro, es que el sistema anglosajón es un sistema flexible de estricto cumplimiento y el sistema latino es un sistema estricto de flexible cumplimiento. Pero fíjate, Milton, me gusta ese concepto, pero la tristeza aquí que comparto yo como ciudadano es que la justicia en Panamá se ha convertido en un patético reality show. Patético reality show. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente se necesitan ya cambios sustantivos. Con el cambio del jefe del Ministerio Público, esperábamos cambios sustantivos en el rumbo de la justicia. Camila. Hay cosas que le competen a los jueces, porque el juez puede decir, sí, te pongo un defensor público. O sea, no sé las circunstancias, pero yo sé que hay circunstancias bajo las cuales el juez o la jueza puede decir que le pone un defensor si el abogado privado no está cumpliendo con las citaciones o con el proceso. Así que, o sea, los jueces también se pueden poner duros, pero al final es una decisión. Pero en el sentido de lo que dice Camila, el juez también puede pedir un certificado médico de un médico registrado como creíble en los tribunales. Si no recuerdo mal, Rubén, en el caso de la operación de Manuel Antonio Noriega del tumor cerebral, la iba a realizar un médico y el juez autorizó la operación, pero exigió que fuera un médico registrado ante el sistema judicial panameño quien la realizara. Entonces, estos certificados médicos, el juez, sin malicia de que son un ardid para no concurrir, puede exigir que la persona sea evaluada por un personal médico de confianza del sistema judicial y entonces ver si en efecto la persona tiene un impedimento para concurrir, un impedimento de salud. Aquí todos recordamos a una persona que estuvo 2 años en el Hospital Punta Pacífica para evitar un juicio. Una persona que recientemente fue favorecida para que pudiera terminar su condena en la cárcel, porque finalmente fue en su casa, cómodamente en su casa. En el caso de Noriega se comprobó porque murió en la operación. Entonces, de que era verdad, que necesitaba toma el caso, la atención médica. Pero hay... Guillermo, ¿querías decir algo? Lo que yo quiero solicitar, hacer un llamado de atención es que los reflectores están puestos sobre la justicia panameña. Tienen que entenderlo. Claro. Me explico. Aparentemente esta técnica es parte del manual del corrupto latinoamericano. Es una estrategia que se hace en toda América Latina, de meter certificados médicos, recursos, etcétera, porque la ley lo permite. Porque la justicia no tiene muñeca, Guillermo. ¿Y qué es muñeca? Es poder ser arreglo de pena en Panamá. Los jueces están amarrados. Entonces, hay personajes multimillonarios, todos que están sometidos a juicio. Permítele que hagan un arreglo de pena, que sea por plata, que sea que le cueste. Pero eso es más positivo a que ande impune por la calle. Yo quiero llegar al tema, pero desde otro ángulo. En mi experiencia como ministro,
yo estaba en España y en Alemania visitando cárceles cuando estallan los papeles de Panamá y me toca hacer una defensa de la reputación del país. Y luego como embajador, cuando nos querían meter en listas grises y listas negras, también me tocó hacer defensa de Panamá. Y cuando yo decía todas las leyes que nosotros hemos aprobado y todas las cosas que habíamos hecho, a veces en público y siempre en privado me decían, sí, ustedes han pasado todas esas leyes, pero ustedes no las cumplen. Cuando pedimos ayuda para investigaciones penales, no nos contestan. Ustedes tienen las leyes, pero sus funcionarios no las acatan. Y ese es un problema reputacional que tiene Panamá. ¿De qué nos sirve tener una ley de transparencia si luego los funcionarios buscan un ardid para no cumplir con la ley de transparencia? ¿De qué nos sirve recibir confesiones ante autoridades judiciales de otros países de empresas que aceptan haber pagado sobornos a funcionarios panameños si aquí, cuando hay que hacer la indagatoria, se aceptan certificados médicos chimbos o no se verifican para ver que son verdad? ¿De qué nos sirve que aquí se abran investigaciones y luego no se coopere con los países que nos van a dar las evidencias de esa investigación para luego tener que sobreseer a las personas? Entonces, sí, Panamá avanza en la parte formal, pero en la parte concreta de la gestión pública no lo hace. Y eso tiene nuestra reputación internacionalmente muy afectada y la credibilidad en las instituciones públicas dentro del país muy devaluadas. En verdad, es verdad, cada vez que un ministro se queja, o ministro o quien sea, se queja de que los Panama Papers y que quieren lastimar la imagen de Panamá y toda esta cosa, lo único que hay que preguntar es cuánta gente en Panamá ha sido condenada por lavado de dinero. O sea, eso es todo lo que hay que preguntar. Esa es la única respuesta que se puede dar. ¿Cuánta gente en Panamá está en la cárcel? No hay que tiene un proceso todavía, no. ¿Cuánta está en la cárcel por lavado de dinero en Panamá? Mira, si nosotros vemos ejemplos, Costa Rica, vemos el ejemplo de Perú, vamos a tomar Perú, que está calentito todavía. En Perú hay presidentes presos. La justicia le ha caído, son como 5 presidentes que han tenido que sentarse a rendir cuentas. En Panamá, hoy, en este momento y esta hora, es como una herencia envenenada que ha recibido la justicia panameña por décadas. El sistema no es que no funciona, es que los que están encargados de hacer que el sistema funcione no están haciendo su trabajo. Las leyes están ahí y no las cumplen. Siempre buscan la manera de manosearla, de manipularla para lograr que la impunidad se imponga. Perdónenme el juego de palabras. Mientras eso persista, como dice Milton, el prestigio, el nombre, la marca Panamá no va a ayudarse para nada a que vengan los inversionistas extranjeros aquí a poner $1. Ningún inversionista serio, ningún inversionista, empresario serio va a querer venir a Panamá. ¿Saben por qué? Porque hay la teoría universal, ya no únicamente de América Latina, de Panamá para hacer negocios. Las empresas internacionales tienen que pagar coimas. No solamente eso, mientras tengan la percepción de que aquí alguien de la competencia o alguien malintencionado le puede pagar a un juez para que le haga daño a su empresa, no van a venir aquí. Ahí no hay campaña ni de la ATP, no hay viaje internacional de ministros ni delegación que arregle eso. Pero no bueno, yo siempre digo que las leyes se cumplen si la justicia tiene muñeca. ¿Y qué es tener muñeca? Lo tenemos que cambiar a las 8:30. Milton, despide con Café Lavazza. Bueno, el Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis de hoy. Hasta mañana.